Mi amigo y yo encontramos un portal a un mundo en el que el Homo sapiens nunca evolucionó. Vimos en qué se había convertido el mundo sin nosotros. Nos sorprendió. Hace un año volví a casa. Alex Number. Era mi mejor amigo, el único con quien podía compartir todo. Ahora no tengo a nadie más que a ustedes, los desconocidos de Internet. A veces parece que tampoco regresé de ese lugar, al menos no como yo misma. Una parte de mí, tal vez mis ganas de vivir, se quedó atrás. Supongo que se podría decir que estoy deprimido. No me siento preparado para contarle a nadie lo que nos pasó. Pasamos por algo tan inimaginable que me resulta difícil expresarlo con palabras, pero haré lo que pueda. Cuando sucedió, hace casi 2 años, mi mejor amiga y yo estudiábamos antropología en Francia, y éramos 2 ávidas exploradoras de cuevas. Durante las vacaciones de verano, exploramos los sistemas de cuevas más famosos de Francia y estudiamos todas las pinturas rupestres y los restos más conocidos de la era neolítica. Ambos vivíamos para esto, por lo que no nos costó nada pasar las vacaciones de verano haciendo lo mismo que hacíamos en la universidad. Habíamos seguido las pautas establecidas, pero la última semana antes de regresar a nuestra ciudad universitaria, decidimos explorar Regurdú en busca de cuevas que aún no habían sido descubiertas. Fue un poco irresponsable, ya que ninguno de nosotros tenía la experiencia suficiente para una empresa así, pero ambos éramos buscadores de emociones, y, aunque no creíamos que fuéramos a encontrar nada, la búsqueda en sí misma fue lo suficientemente emocionante como para que continuáramos. Sin embargo, encontramos algo. Fue Alex quien lo vio primero. Me gritó desde donde estaba haciendo sus necesidades. «Oye, Lester, ven a ver esto». «¿Qué pasa? ¿Quieres que te vea orinar?» Me reí al pensarlo. «No, hombre, creo que encontré algo». Me levanté de la roca en la que estaba sentado y caminé hacia él. «Entonces, ¿qué encontraste?» Mira esa roca al lado del acantilado. ¿La ves?» Lo vi. Había una pequeña entrada detrás. «De ninguna manera», dije, pero luego me recuperé para no emocionarme demasiado. «¿Crees que sea posible? Quiero decir, ¿crees que podría llevar a una cueva más grande?» «No lo sé», dijo Alex. «Solo hay una forma de averiguarlo, ¿no?» «Supongo», dije, sintiendo que se me aceleraba el corazón. «Puede que no sea nada. Me cuesta creer que nadie haya descubierto un sistema de cuevas en esta zona. No estamos tan lejos de la carretera principal». «Es tan pequeño», dijo Alex. «Es fácil imaginar que no lo hayan visto. De todos modos, cállate y ayúdame a mover esta roca». Tuvimos que usar toda nuestra fuerza y parte de nuestro equipo para empujarlo a un lado. Nos agachamos y miramos dentro de la entrada. Esperaba que no fuera más que un pequeño hueco, pero era profundo. «¡Hola!», gritó Alex en el agujero del acantilado, y el eco se fue desvaneciendo lentamente en algún lugar lejano del lecho rocoso. Debatimos qué hacer a continuación, pero la emoción en nuestras voces dejó claro que ya habíamos decidido. Lo responsable hubiera sido informar de nuestros hallazgos y dejar que profesionales mapearan la cueva, pero no íbamos a entregar un hallazgo como este a otra persona. En lugar de eso, nos pusimos nuestro equipo. Nos abrimos paso a gatas hasta el interior de la cueva. Si hubiéramos sido un poco más grandes, no habríamos entrado. Así de pequeña era la abertura. Yo no sufría de claustrofobia. Si la sufriera, no habría sido una exploradora de cuevas. Pero no me gustaban los pasajes tan pequeños como este. La idea de quedarme atrapada todavía me hacía estremecer. Había leído suficientes historias de terror sobre exploradores de cuevas que morían de esa manera, como para hacer todo lo posible por evitar los espacios reducidos. Pero en este caso, hice una excepción. Alex entró primero y yo lo seguí de cerca. A los pocos metros, nos alcanzó un viento frío. «¿Estás sintiendo esto?», dijo Alex mientras empujaba su cuerpo a través de la pequeña cueva. «Es una brisa cruzada». «Bien», dije con algo de alivio en mi voz. «Eso significa que hay una abertura en algún lugar más adelante». El aire frío que salía de dentro de la cueva olía fresco. Era exactamente lo que necesitábamos después de haber pasado todo el día bajo el calor abrasador del exterior. Sin embargo, poco después empezamos a congelarnos.
Le pregunté a Alex si sabía cómo podía hacer tanto frío. Parecía demasiado frío para que se explicara por la corriente de aire, pero él no tenía ni idea de cómo era posible. ¿Se está estrechando o ensanchando?, pregunté. No lo sé. Yo tampoco estoy seguro, dijo Alex. Seguimos adelante. Me dolía el cuerpo. En algunos lugares era tan estrecha que pensé que tendría que romperme las costillas para pasar. La cueva subía, lo que nos obligaba a escalar. Luego bajaba hasta que giraba bruscamente y continuaba hacia el sur. La ausencia total de luz, salvo la de nuestros faros, resultaba sofocante. Nos topamos con un tramo empinado por el que tuvimos que usar nuestras cuerdas para bajar. Nunca habíamos intentado bucear en cuevas antes, y me sentí realmente estúpido al hacerlo ahora, dado lo arriesgado que era. Siguieron unos cuantos apretones más peligrosos. El polvo del suelo se me metía en la boca. A esas alturas estaba exhausto. Creo que deberíamos dar la vuelta, dije. Me estoy cansando demasiado y, francamente, estoy empezando a preocuparme un poco. Llevamos aquí más de una hora. Quizá deberíamos intentarlo de nuevo mañana. No te rindas, Lester, dijo Alex. Será extremadamente difícil volver por donde vinimos. No hay ningún lugar al que dar la vuelta. Nuestra mejor opción es seguir adelante e intentar encontrar la otra oportunidad. En su voz, que por lo demás era segura, percibí miedo, algo que me asustó tanto como nuestra situación. Unos momentos después, Alex volvió a hablar. Hay una abertura más adelante, conduce a una habitación más grande. Solo unos pocos metros más. Tuve que empujar a Alex para que pasara por la abertura, y tan pronto como salió, me sacó. La habitación era lo suficientemente grande como para que pudiéramos entrar de pie. Solo estaba iluminada por nuestras linternas y faros delanteros. Al mirar hacia atrás, al agujero del que acabábamos de salir, estaba claro que era demasiado pequeño para que pudiéramos entrar. Salir a rastras de un agujero diminuto es una cosa, pero meterse en él es otra. Al darme cuenta de esto, casi se me paró el corazón. Si el agujero por el que entraba el aire frío también era demasiado pequeño, si es que existía tal agujero, moriríamos allí dentro. Apunté mi linterna a la cara de Alex. Su respiración agitada y helada me indicó que estaba tan aterrorizado como yo. Lentamente, seguimos las paredes con nuestras linternas. Para nuestro alivio, había una segunda abertura lo suficientemente grande para que pudiéramos entrar. Antes de que tuviera tiempo de calmarme, algo dentro de la abertura me llamó la atención. Era un esqueleto cubierto con ropa oscura. La parte inferior de su cuerpo todavía estaba dentro del agujero, lo que significa que debió haber muerto al intentar salir de él y haberse quedado atascado. «Mierda, Lester», dijo Alex. «Es una buena noticia», dije con voz temblorosa. «Significa que vamos a salir». Nos sentamos junto a los restos, primero para examinarlos y luego para moverlos de manera que pudiéramos entrar por la pequeña abertura. El cráneo estaba boca abajo, pero por el color de los huesos vimos inmediatamente que este esqueleto no era prehistórico. No quedaba tejido blando, pero en lo que respecta a los esqueletos, parecía bastante reciente. Alex se acercó al cráneo, lo recogió con cuidado y lo sostuvo frente a nosotros. «Dame un poco de luz», dijo. Alumbré con mi linterna la cara del cráneo. Casi parecía que nos estaba sonriendo, con una enorme y horrible sonrisa. «Guárdalo», dije. «Espera», dijo Alex. «Míralo. ¿Hay algo...» «¿Qué?», pregunté en un susurro. «¿No lo ves?», preguntó retóricamente. Estaba demasiado estresado para ver algo particular en ello. «Es sorprendentemente alargado». Dio la vuelta al cráneo. La parte posterior de su cabeza es enorme, y mira la parte superior. No es muy globular, ¿lo ves? Comencé a ver de qué estaba hablando, pero mi mente no captaba lo que intentaba decirme. «Entonces», dije. Giró el cráneo para que la cara volviera a mirarnos. «Miren sus estructuras faciales, muy pronunciadas». «¿Qué estás tratando de decir?». «Tiene las cejas pobladas. Mira, Lester, sé que esto te va a parecer una locura, pero creo que estamos ante el cráneo de un neandertal». «Es una locura», dije, aunque podía ver claramente las similitudes con los cráneos que habíamos estado estudiando en clase. «Mira los huesos.
Debe haber muerto al menos en este siglo. Lo sé, dijo Alex. Y sin embargo, este es claramente el cráneo de un neandertal. Quiero decir, sé que el ADN neandertal en los humanos puede afectar la forma del cráneo, pero esto es algo diferente. ¿Crees que el entorno de la cueva podría haber ayudado a preservar también los huesos? No lo sé. Eso también sería bastante loco, pero no puedo pensar en ninguna explicación ahora mismo que no sea completamente loca. Con una mezcla de miedo, confusión y emoción, decidimos alejar con cuidado los restos de la abertura y abandonar la cueva para poder informar de nuestros hallazgos a la universidad. Este pasaje era más grande y pudimos atravesarlo con facilidad. La preocupación desapareció de nuestras voces mientras avanzábamos a gatas, y la emoción por lo que habíamos encontrado se apoderó de nosotros. Temíamos lo que dirían los profesores sobre nuestra expedición amateur, pero seguramente nuestro descubrimiento compensaría nuestra estupidez hasta cierto punto. Vimos la luz al final de la cueva, pero curiosamente todavía hacía frío. Alex salió primero. «Algo anda mal», dijo mientras salía de la cueva. Comprendí lo que quería decir. Había manchas de nieve en la hierba. Era finales de agosto y había sido uno de los veranos más cálidos que recordábamos. Atónitos, miramos a nuestro alrededor intentando averiguar qué estaba pasando. Frente a nosotros había un conjunto de grandes rocas que impedían la vista. Pasamos lentamente junto a ellas y entramos en el bosque. Parecía más espeso que antes. «¿Cuánto tiempo pasamos en esa cueva?», dijo Alex, intentando que sonara como una broma, aunque era evidente que estaba asustado. «Es invierno, quiero decir, es principios de primavera, al menos». Miré hacia el sol, filtrado tras un manto de nubes. «El sol está donde tiene que estar», dije. «Pase lo que pase, hoy es el mismo día». Busqué mi teléfono. La hora y la fecha eran las esperadas, pero no había recepción ni conexión a internet. Intentamos caminar alrededor del acantilado por el que habíamos salido en un intento de encontrar nuestro campamento, pero al otro lado no había nada que encontrar. La desorientación que sentí, tratando de comprender lo que estaba sucediendo, casi me provocó un ataque de pánico. Pero no había tiempo para entrar en pánico. Un disparo resonó en el bosque. 2 más lo siguieron. Decidimos caminar hacia los sonidos con la esperanza de encontrar a alguien con quien hablar. Sin embargo, nos movimos lentamente para poder verlos antes de que ellos nos vieran a nosotros. Llegamos a una pequeña colina. Se oían voces desde el otro lado, pero no podíamos oír lo que decían. Subimos a la colina, nos tumbamos en la cima y miramos hacia abajo. En el suelo, debajo de nosotros, había un gran animal muerto cubierto de un espeso pelaje. «Eso es», comenzó Alex. «Eso es un mamut», continué. Un grupo de personas, con rifles en la mano, rodeaba al animal muerto. 4 de ellos fumaban, por lo que pude ver. Estaban cubiertos con telas negras, similares a las que habíamos encontrado en la cueva, y todos llevaban capuchas que dificultaban verles la cara. No hablaban ningún idioma que hubiéramos oído antes. Nos recordaba a una lengua khoisan, pero en lugar de los chasquidos normales en esas lenguas, sonaban como golpes que salían del fondo de sus gargantas. Tanto Alex como yo teníamos la misma idea imposible, que pertenecían a la misma especie que el individuo que habíamos encontrado en la cueva. Uno de ellos hizo sonar un silbato. No emitió ningún sonido que pudiéramos oír, pero 1 minuto después, 4 animales grandes salieron del bosque. «¿Qué es eso?», susurré. Eran grandes como osos pardos, pero tenían caras de lobo. Algunos de ellos comenzaron a ladrar. «Creo que son perros», dijo Alex. «¿Habías visto alguna vez perros así?», dije. «Mira a tu alrededor, Lester». Alex hizo una pausa, como para pensar en la mejor manera de explicárselo a mi mente frenética. «¿No lo entiendes? Sé que es una locura, pero piensa en lo que todo esto indica. Esas personas no son humanas, hombre». «¿De qué estás hablando?», dije, intentando negar su conclusión hasta el final. «¿De verdad estás diciendo...?» Tienen un lenguaje, y a juzgar por la forma en que mueven las manos, algunas partes de ese lenguaje son lenguaje de señas». Alex ya estaba muy por delante de mí.
¿Estás sugiriendo que hemos retrocedido a la era neolítica? No, tienen armas. Como dijiste, es el mismo día. Es solo que no es la misma tierra. No creo que el Homo sapiens los haya llevado a la extinción aquí. Esto es increíblemente fascinante, Lester. No puedo creerlo. Siento que estoy soñando, pero tú estás viendo lo mismo, ¿verdad? Quiero decir, no estoy acostado en esa cueva muriendo lentamente por envenenamiento por monóxido de carbono, ¿verdad? No, yo también lo estoy viendo, dije. Bueno, míralos. Domesticaron al perro, pero lo convirtieron en algo diferente a lo que hicimos nosotros. Y mira, no exterminaron la megafauna. Eso indica que la población es menor, como siempre sospechamos. Todavía no sabía qué pensar, pero comencé a considerar la idea. También podría explicar el clima, dije mientras observaba cómo uno de los supuestos neandertales acariciaba a uno de los enormes perros. Una población menor de homínidos durante 40.000 años habría significado una cantidad mucho menor de dióxido de carbono en la atmósfera y... Algo gruñó detrás de nosotros y luego ladró. Se nos heló la sangre. Miré hacia atrás. Uno de los grandes perros nos había encontrado. «Lester», susurró Alex cuando nuestras miradas se cruzaron. La bestia se lanzó contra nosotros. No tuvimos más opción que correr colina abajo y caer en los brazos de los hombres encapuchados. Se reunieron a nuestro alrededor, apuntándonos con sus rifles. Eran enormes, mucho más grandes que un hombre típico, o mejor dicho, que un humano. Sus sonidos de golpes, que provenían de lo más profundo de sus gargantas, se mezclaban con sonidos profundos que no se parecían a ningún idioma que yo hubiera escuchado antes. Por lo que pude ver por los movimientos de sus manos y la agitación en sus voces, parecían tan angustiados como Alex y yo. Sus rostros estaban ensombrecidos por sus capuchas, pero aún podía ver que tenían las estructuras faciales típicas de los neandertales. Mis pensamientos, que aún tenían problemas para aceptar lo que estaba sucediendo, estaban desordenados. «¿Qué harán?», me escuché preguntar. Tan pronto como abrí la boca, uno de los neandertales nos gritó algo. «¡Jalufska!». Ambos lo interpretamos como algo parecido a «manos arriba», y caímos de rodillas y levantamos las manos. «Todo depende de lo que le haya pasado al Homo sapiens en este mundo», susurró Alex. «Si ven a nuestra especie como enemigos mortales, puede que estemos condenados. Pero si nos extinguimos hace miles de años, probablemente querrán mantenernos con vida». El hombre que había gritado encendió con una cerilla grande lo que parecía una mezcla entre un cigarrillo y un puro. Traté de evaluar su nivel tecnológico. Los rifles, claramente hechos para cazar, no tenían miras telescópicas, solo miras de hierro. Mi primer pensamiento fue que esto indicaba un nivel tecnológico inferior al que teníamos en casa, pero luego me di cuenta de que podría ser más bien el resultado de sus ojos más grandes y de las áreas del cerebro dedicadas a la visión. Tal vez simplemente no necesitaban miras telescópicas debido a su vista superior. Hablaron un rato, y luego uno de ellos se fue un rato y volvió con unas cuerdas con las que nos ataron las manos a la espalda. No tenían intención de matarnos, al menos no de inmediato. Sin embargo, no estaba claro si esto decía algo sobre el destino del Homo sapiens en este mundo. Nos llevaron, aparentemente abandonando al animal que acababan de matar. Tal vez encontrarnos era más valioso para ellos. «Han inventado el motor de combustión», exclamó Alex. Tenía razón. Un vehículo se detuvo en un camino de tierra frente a nosotros. Tenía 8 ruedas, 6 atrás y 2 delante, y parecía más una locomotora diésel que un camión. Era completamente negro, igual que sus ropas. Abrieron las puertas traseras y nos empujaron dentro del espacio de almacenamiento. Había olor a animales muertos y gasolina. Nos colocaron uno al lado del otro en un banco pegado a la pared y 2 de los neandertales se sentaron frente a nosotros, mirándonos constantemente. La única luz provenía de 2 pequeñas ventanas en la puerta trasera. El camión comenzó a moverse. «Me pregunto qué pensarán de nuestros teléfonos móviles», dijo Alex. Los neandertales encendieron cada uno de esos grandes cigarrillos y el resplandor de estos iluminó sus rostros fuertes. Uno de ellos tenía ojos verdes. «Fumaban mucho», susurró Alex. «Las investigaciones muestran que el ADN neandertal puede explicar la adicción a la nicotina». «Sí», dije.
¿Y la depresión? ¿Crees que están deprimidos? Alex sonrió, pero el miedo en sus ojos no desapareció. No podíamos ver nada afuera, excepto que el sol se estaba poniendo, pero sentimos los baches en el camino mientras el camión avanzaba a una velocidad bastante alta. Después de un tiempo, el camino se volvió liso. Habíamos llegado a una autopista. Era difícil de decir, no podíamos escuchar ningún otro vehículo afuera. Donde quiera que fuéramos, estaba muy lejos. No nos detuvimos hasta 3 o 4 horas después. Debía haber sido en medio de la noche, pero no llegamos a ver el cielo nocturno. Cuando se abrieron las puertas traseras, salimos al interior de un gran garaje. Había muchos vehículos negros estacionados bajo los techos altos, pero ninguno de ellos se parecía al que habíamos tomado. Estos vehículos eran más pequeños, como automóviles, todos negros. Supuse que este lugar no era donde solían ir. La arquitectura era similar al brutalismo de la era soviética y estaba tan desprovista de colores como todo lo demás en este lugar. Después de lo que ya habíamos visto, no me sorprendió descubrir que habían dominado la electricidad. Sin embargo, no utilizaban luces fluorescentes como en los garajes modernos, sino lámparas bastante tenues, pero igualmente grandes, que colgaban del techo. Una vez más, me vino a la mente su mejor visión. Uno de los cazadores utilizó una radio conectada al tablero de instrumentos de su camioneta. Después de media hora, aproximadamente, se abrió una pequeña puerta cuyo sonido resonó en el garaje. De ella salieron 3 personas, un poco más pequeñas. El grupo que nos había capturado nos empujó por la espalda para que nos enderezáramos. Esto parecía ser importante para ellos, ya que ellos también lo hacían. Las nuevas personas no vestían la misma ropa que nuestros captores. Todavía se cubrían el rostro, no con capuchas, sino con finos velos negros. Cuando se acercaron a nosotros, me di cuenta de que eran mujeres. Nos miraron, obviamente fascinados. Una de ellas cogió lo que parecía un walkie-talkie y le dijo algo sin quitarnos los ojos de encima. Con cuidado, su compañera extendió la mano y golpeó mi casco, que todavía llevaba puesto. Debimos haberles parecido completamente extraños con nuestros coloridos equipos y ropa. Aunque las mujeres eran más pequeñas que los hombres, eran mucho más fuertes que nosotros. Una de ellas condujo a los hombres a otra puerta, tal vez para interrogarlos, y los otros 2, sosteniendo lo que parecían bastones eléctricos, nos llevaron a mí y a Alexander de regreso a la puerta por la que habían salido. Entramos en un ascensor. A diferencia de los ascensores a los que estábamos acostumbrados, este era simplemente una plataforma. Mi ropa rozaba las paredes de hormigón gris del hueco mientras subíamos. Al mirar hacia arriba, me di cuenta de que el edificio era alto. Una de las mujeres controlaba el ascensor con una palanca en lugar de pulsar un botón. Era un sistema complicado y engorroso, pero notablemente eficaz. Nos llevaron a una pequeña habitación, similar a una sala de interrogatorios, y nos hicieron sentar en 2 sillas grandes. Fuera de la habitación se produjo un alboroto. La gente corría de un lado a otro, hablando entre sí y por sus radios. Esta situación no era algo que hubieran planeado. De vez en cuando entraban mujeres en la habitación. Algunas intentaban hablar con nosotros, otras solo querían echar un vistazo. Nos sentamos en esta habitación durante horas. Después de eso, 2 guardias masculinos nos llevaron a otra habitación. Parecía un vestuario que habían vaciado para nuestro beneficio. Se apoderaron de nuestras pertenencias. Alex se quitó el casco y se lo dio a la mujer que había llamado a la puerta, y luego encendió con cuidado el faro para mostrarle cómo funcionaba. No parecieron sorprenderse demasiado. Lo más probable es que tuvieran dispositivos similares. El plástico colorido les interesó mucho más, lo que tomé como una señal de que su nivel tecnológico estaba tal vez 100 o 50 años por detrás del nuestro. Plástico, dijo Alex sin que nadie le entendiera. Nos desnudaron y nos señalaron un par de duchas en el centro de la sala. Nos colocamos allí y uno de los guardias abrió el agua. Hacía demasiado frío, pero en general no parecían querer causarnos ningún dolor. Después de la ducha, nos dieron un par de monos amarillos para que nos pusiéramos. En la sala contigua, que parecía un aula, nos llevaron al escritorio de la parte delantera. Un grupo de mujeres, con máscaras protectoras,
habían dejado nuestros teléfonos inteligentes sobre el escritorio. Alex tomó su teléfono y lo desbloqueó. Esta era la primera vez que estas personas verían nuestro nivel de tecnología. Si ven esto, me dijo, si ven lo avanzados que somos en comparación con ellos, nos dejarán vivir. Intentó ser lo más pedagógico posible, mostrándoles la pantalla mientras pulsaba en las distintas aplicaciones. Por supuesto, no había conexión a Internet, así que no podía mostrarles nada online. Sus ojos estaban absortos en la colorida pantalla. Los hombres, a quienes no parecía permitírseles hacer nada más que montar guardia, miraron la pantalla con asombro. Alex sonrió ante la atención, casi como si estuviera orgulloso, pero yo me sentí muy inquieta. Abrió su galería y les mostró un vídeo que había grabado en una gran protesta por el cambio climático a la que había asistido en Nueva York. La fascinación del neandertal se convirtió en preocupación mientras observaban los rascacielos y los cientos de miles de personas marchando por las calles. Después de esto, una de las mujeres nos miró con sospecha mientras cogía un teléfono de la pared y llamaba a alguien. Después de pensarlo un poco, 2 mujeres con porras nos llevaron de nuevo al ascensor. Esta vez nos detuvimos en el último piso, a unos 200 metros sobre la superficie. Nos llevaron por un pasillo con lo que parecían puertas de oficinas a un lado. Para mi decepción, no había ventanas. Algunas otras mujeres salieron de sus oficinas y nos miraron mientras pasábamos, tan hipnotizadas como asustadas. Al final del pasillo había una puerta que daba a una habitación de mayor importancia que las demás. Junto a la puerta había un texto. No sabía si los caracteres eran fonéticos o logográficos, pero al menos no parecían jeroglíficos. Una de las mujeres presionó un botón en el medio de la puerta. No hizo ningún sonido, pero probablemente era una especie de timbre. Mientras esperábamos a que se abriera la puerta, se escuchó una débil alarma desde algún lugar cercano, probablemente afuera, y un minuto después, el edificio comenzó a temblar un poco. Miré a Alex, quien me devolvió la mirada, pero eso no pareció perturbar a los neandertales. La puerta se abrió automáticamente. Nos empujaron dentro de la habitación. Era grande, como todo lo demás. Una alfombra negra, la piel de algún animal, cubría el suelo y un escritorio pesado se alzaba frente a nosotros. Detrás de él estaba sentada otra mujer. A diferencia de las demás, no se cubría la cara. Su cabello era rojo y sus ojos azules. Vestía algo parecido a un mono, no negro, sino gris claro. Ella inhaló el humo de una pipa de madera en lugar de uno de esos cigarrillos, y mientras exhalaba, pude oler que estaba fumando una mezcla de tabaco y marihuana. Detrás de ella había una gran ventana, pero afuera no se veía nada más que oscuridad. No había luz eléctrica, lo que significaba que no estábamos en una ciudad. Tal vez, pensé, ni siquiera había ciudades. Las mujeres que nos trajeron aquí colocaron sus bastones en el pliegue de nuestras rodillas, dándonos una descarga eléctrica que nos hizo caer frente al enorme escritorio. Alex gritó de dolor, pero no parecía tan asustado como yo. Mi cuerpo temblaba de miedo. La mujer sentada detrás del escritorio se levantó de su silla y caminó hacia nosotros. Hablaron por encima de nuestras cabezas mientras permanecíamos en silencio. De todos modos, no nos entenderían. «No nos harán daño», dijo Alex. «Somos demasiado valiosos para ellos». «No quiero que me encierren en un laboratorio», dije. «Encontraremos una manera», comenzó Alex, pero fue interrumpido por la mujer que parecía estar a cargo. Hizo un gesto hacia nosotros de una manera que dejaba claro que quería que nos levantáramos. Alex se levantó, pero por alguna razón, yo no podía moverme. Una de las mujeres me agarró del brazo y más o menos me levantó en un instante. Su comandante, o lo que fuera que ella fuera para ellas, dijo algo. El contexto no nos permitió averiguar qué era, salvo tal vez una pregunta. Nos condujo hasta una de las paredes. Entre 2 estanterías, llenas de libros que parecían encuadernados con tornillos, había un mapa del mundo. A primera vista, no parecía la Tierra. Alex dio un paso vacilante hacia adelante y, como a la mujer no pareció importarle, a mí también me importó. «No lo entiendo», dije, demasiado estresado para pensar con claridad.
La mujer nos volvió a decir algo, pero esta vez sonó más como una orden. Probablemente quería saber de dónde veníamos. Alex puso el dedo en el mapa. «Esto es África», dijo. No lo vi hasta que me lo dijo. El mapa tenía una orientación completamente diferente. En primer lugar, estaba orientado al sur, es decir, al revés desde nuestra perspectiva. En segundo lugar, estaba un poco descentrado. Europa Central estaba justo en el medio. Y, en tercer lugar, los tamaños de las masas continentales se mostraban de forma un poco diferente. Como no podíamos explicar de dónde veníamos, Alex intentó darle a la mujer la ubicación del origen de nuestra especie. Por la expresión de su rostro, no parecía creernos. Aún así, nos dejó estudiar el mapa mientras ella nos estudiaba a nosotros. «Mira», dijo Alex, «no hay fronteras. No tienen países», dije. «Pero, ¿qué pasa con estos pictogramas?» Pequeñas calaveras negras, expuestas de lado, estaban esparcidas por todo el mapa. Círculos punteados de diferentes tamaños las rodeaban. ¿Son algún tipo de zonas muertas? Estás antropomorfizando. No creo que simbolicen la muerte aquí, sino a sí mismos. Tal vez sean ciudades o algún tipo de ciudades-estado. Y mira allí. Señaló lo que habría sido Rusia en nuestro mundo. Esas calaveras son rojas y... Vaya, son diferentes. ¿Lo ves? ¿Qué significa eso? ¿Estás sugiriendo? Pregunté. Los denisovanos. Si lo piensas, tiene sentido. Con una población más pequeña, los neandertales nunca llevaron a la extinción a las demás especies de homínidos. Esto es irreal. La fascinación de Alex eclipsó todo su miedo. Mira, hay una línea roja que va a lo largo de los montes Urales y detrás de ella viven los denisovanos. Hasta Australia, dije. Pero mira, dijo Alex sin escucharme. Señaló con el dedo a Indonesia. Esta región azul, los cráneos allí también son diferentes. ¿Puedes verlos? Homo floresiensis, susurré. Puedes apostar. Los neandertales, los cráneos negros, dominaron Europa, África y la mayor parte del Nuevo Mundo, mientras que los denisovanos parecían gobernar Asia y algunas partes del lado oeste de Sudamérica, junto con la pequeña área dominada por el Homo floresiensis. Los casquetes polares eran, como era de esperar, más grandes que en nuestro mundo, pero eso no parecía impedir que los neandertales vivieran cerca del Polo Norte. Incluso tenían ciudades en Groenlandia, aunque su cantidad total de ciudades era menor que la cantidad en la mayoría de los países de nuestro mundo. La mujer, que nos observaba atentamente mientras inspeccionábamos el mapa, dio una calada a su pipa y nos echó el humo a la cara. Luego, volvió a su escritorio, tomó lo que parecía un micrófono y realizó una llamada con el dispositivo al que estaba conectado. Le habló agresivamente a la persona que estaba al otro lado de la línea. La alarma que habíamos oído antes, que parecía una bocina mecánica sueca, volvió a sonar. Esta vez sonó más fuerte, probablemente porque estábamos muy cerca de una ventana. A la mujer no pareció importarle, pero levantó un poco la voz para compensar el ruido. Se encendieron algunas luces eléctricas en el exterior, pero no revelaron gran cosa. Aproximadamente 1 minuto o 2 después, estallaron enormes llamas a un par de cientos de metros de distancia, y unos segundos después nos llegó un estruendo. «¡Un cohete!», exclamó Alex. No pudimos ver el cuerpo en la oscuridad, pero la llama debajo de él indicaba un lanzamiento. «La pregunta es», dije, ¿se dirige al espacio o a los denisovanos? Después de esta reunión, cuyo propósito no pudimos entender, nos llevaron a un gran sistema de cuevas debajo de la estructura de la torre. Pronto nos dimos cuenta de que era una mina combinada con un campo de prisioneros subterráneo. Las condiciones eran, por decirlo menos, infernales. Había cientos de celdas excavadas en la roca, cubiertas con barrotes de prisión, algunas de ellas llenas de 4 o 5 personas. Todos vestían monos amarillos, igual que nosotros, lo que hizo que se me cayera el corazón al estómago. «Denisovans», susurró Alex. Tenía razón. La mayoría de los prisioneros no eran neandertales. Nos miraban con lo que parecía confusión en sus ojos mientras pasábamos por delante de las celdas. Estaba oscuro,
La única luz provenía de pequeñas lámparas colgadas de cables en el techo y olía a goma quemada, tabaco y excrementos. Los prisioneros caminaban en columnas mientras hombres neandertales encapuchados los azotaban por detrás, ordenándoles que avanzaran. Todos llevaban palas, picos, martillos, cinceles y sartenes. ¿Crees que ya han terminado con nosotros?, dije. ¿Crees que aquí es donde terminaremos? Han visto la prueba, saben de nuestro mundo. O bien podrían intentar llegar hasta él por sí mismos y descartarnos. O podrían necesitar nuestra ayuda para su misión. No lo sé, Lester. Abrieron una celda desde la que se podía ver bastante bien la mina y nos empujaron dentro. Durante la noche, lo único que podíamos hacer era escuchar los ecos de los picos, los látigos y los gritos de los denisovanos. Pobres seres, dije. Estoy seguro de que hay una cueva similar en Asia llena de neandertales, dijo Alex. Hay un cierto equilibrio aquí, ¿sabes? ¿Qué quieres decir?, pregunté. Cada uno tiene su rincón en el mundo, afirma. No se está extinguiendo sistemáticamente a los animales, ni se está destruyendo el medio ambiente. Basta con que unos pocos Homo sapiens escaparan de África para arruinarlo todo. Nos expandimos como un reguero de pólvora. ¿Qué nos pasó aquí? Quiero decir, ¿qué le pasó a nuestra especie? No lo sé, dijo Alex. Quizá nunca evolucionamos. Hablamos de esto toda la noche, hasta que un guardia de la prisión pasó con un poco de agua y comida. La comida parecía papilla y no tenía carne, salvo unas cuantas larvas. Era absolutamente repugnante. Vivimos así durante unas 3 semanas, sin poder salir de la celda. Teníamos que hacer nuestras necesidades en un cubo que se vaciaba una vez a la semana. Era tan humillante como repulsivo. Temía que muriéramos de disentería. Finalmente, una de las mujeres de la torre, acompañada por un grupo de guardias armados de la prisión, bajó hasta nosotros. Nos miró con consternación en sus ojos, aunque era difícil saber exactamente qué emociones mostraban los neandertales con sus expresiones. Nos llevaron afuera. La luz del día nos hacía daño en los ojos, aunque se filtraba a través de una espesa niebla. Salimos a una gran plaza bajo la torre. Miré hacia arriba y vi la estructura, completamente negra, desaparecer en la niebla de arriba. Un grupo de hombres neandertales, tal vez 50, estaban en formación en el medio de la plaza mientras una mujer estaba de pie frente a ellos, hablando y gesticulando. Estos neandertales vestían de manera diferente a los que habíamos visto hasta ahora. Tenían cascos de metal negros y estaban armados con rifles con cañones algo más cortos. Soldados, pensé. Dios mío, dijo Alex mientras señalaba el cielo. De entre la niebla, acompañado por el sonido profundo de una bocina que sonaba no muy lejos de nosotros, descendió una enorme aeronave, parecida a un cepelín de color negro. Algunos de los soldados se desplegaron y agarraron las cuerdas que habían arrojado desde la aeronave y la ayudaron a aterrizar en el centro de la plaza. El resto de los soldados formaron 2 filas junto a la entrada de la nave y su comandante se colocó en el medio, lista para dar la bienvenida a la gente que acababa de llegar. Nos llevaron hacia adelante hasta que estuvimos detrás de la comandante. Quedó claro que la nave había llegado por nuestra culpa. Lo más probable es que se tratara de un grupo de altos mandos que querían investigarnos por su cuenta. Observamos con expectación cómo se abrían las puertas. Otro grupo de mujeres salió de la nave, vestidas con uniformes rojos que parecían un poco más decorados que los que habíamos visto hasta ahora, y caminaron hacia nosotros. El comandante que estaba frente a nosotros las saludó con una reverencia, al igual que los soldados. Por reflejo, yo hice lo mismo, pero Alex permaneció inmóvil. El nuevo grupo nos examinó de cerca. Una de ellas miró fijamente a Alex mientras le agarraba la barbilla y le giraba la cara de izquierda a derecha. Estaba muerto de miedo. No podía imaginarme una salida. Un grupo de soldados salió de la aeronave y se unió a los demás. Estaba claro que nuestra llegada era considerada una prioridad y que se estaban reforzando las medidas de seguridad en ese lugar. Otro vehículo negro, esta vez del tamaño de un autobús, se acercó a nosotros desde una abertura en forma de arco al otro lado de la plaza.
Nos obligaron a entrar junto con las mujeres y 5 soldados. Esta vez, pudimos ver por las ventanas. No nos llevaron muy lejos, solo a otro lugar del lugar. Los grandes edificios oscuros, incluida la torre, parecían desolados y lúgubres. Más lejos, pudimos ver otro cohete que se dirigía a la plataforma de lanzamiento. «Parece un V2», susurró Alex. «Probablemente un misil». «Me pregunto cuál es la carga útil», dije. «Probablemente no esté hecho para la destrucción masiva», dijo Alex. «No hay grandes poblaciones aquí. Piénsalo por un segundo. Probablemente nunca se han encontrado con un ejército de más de 10.000 soldados. Tal vez ni siquiera eso. Nunca tuvieron su batalla del Somme. Mira sus armas. No son automáticas. No creo que hayan tenido nunca una razón para masacrar a miles y miles de fuerzas enemigas con ametralladoras. ¿Sabes? El autobús se detuvo en una plataforma metálica, vigilada por uno de los guardias de la prisión, que descendía hasta el suelo. Nos llevó a una calle subterránea, tan ancha como una autopista, que estaba iluminada por tenues luces verdes en el techo. El autobús pasó por encima de un puente. Por ambos lados caían toneladas de agua. El rugido de la cascada era ensordecedor y la niebla que se elevaba por debajo envolvía el vehículo. «Es increíble lo mucho que han construido», dijo Alex. «Usando esclavos se puede lograr cualquier cosa», dije sarcásticamente. El autobús se detuvo al otro lado del puente. Al principio no entendí por qué, ya que todavía estábamos en medio de la calle, pero luego vi la pequeña puerta a nuestro lado derecho. Una de las mujeres se levantó y señaló a Alex. En su rostro se dibujó una expresión de confusión. Un soldado se levantó y lo agarró del brazo, diciéndole algo que no pudimos entender. «Espera, ¿a dónde lo llevan?», pregunté ingenuamente mientras lo bajaban del autobús. «¡Alex! ¡Alex!». «Está bien», gritó Alex. «No nos harán daño. Somos demasiado valiosos. ¿Sabes dónde me tienen retenido? ¡Encuéntrame!». Estaba a medio camino cuando terminó su frase. Puse mis manos en la ventana mientras los veía entrar a la habitación con él. «¡Alex!», grité, y luego susurré para mí misma. «¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda!». Hice todo lo posible por memorizar todo lo que vi y en qué orden lo vi, para poder encontrar el camino de regreso a esa puerta. Más adelante en el camino, un grupo de esclavos denisovanos tuvo que hacerse a un lado para dejar pasar al autobús. Tenían las caras cubiertas de hollín y sudor. 10 minutos después, el autobús entró en una calle más pequeña, bloqueada por una barrera de seguridad que se abrió cuando uno de los soldados salió y tiró de una palanca. El camino que tenía por delante era una espiral descendente que conducía a lo que parecía el garaje de antes, excepto que este estaba vigilado por soldados. ¿Por qué me habían llevado a un lugar tan seguro, mientras que a Alex lo llevaron a una pequeña habitación anónima? No podía entenderlo, pero mi instinto me decía que no era una buena señal. Después de bajar unos cuantos pisos en ascensor, me llevaron a lo que parecía una instalación científica. Las paredes eran blancas, en lugar del gris típico, y muchos de los empleados llevaban máscaras protectoras rojas. Me colocaron en una pequeña cámara, me vistieron por completo y lavaron mi cuerpo desnutrido con una manguera grande. El agua fría hizo que mi cuerpo se estremeciera y se entumeciera. Cuando terminaron, me sentaron sobre una mesa de reconocimiento en otra habitación. Mis dientes castañeteaban entre sí. Me sentí desesperado y comencé a llorar. La última vez que lloré fue cuando mi novia rompió conmigo en 7º grado. Los neandertales dieron un paso atrás cuando me vieron llorar a lágrima viva. Uno de los investigadores tomó un hisopo de algodón y recogió algunas de mis lágrimas. Me revisaron todo lo básico: los reflejos, el corazón, los oídos, los ojos y, para mi vergüenza, los genitales. Aparte de esta última parte, no fue muy diferente de un chequeo en el consultorio del médico. Los oficiales consultaron con los investigadores durante unos minutos y luego me llevaron a otra habitación. Era completamente circular. No tenía barrotes de prisión, solo una gran ventana hecha de vidrio reforzado, pero era claramente una celda. Solo contenía una litera y un taburete grande que pronto descubrí que era un inodoro.
Afortunadamente, pude tirar de la cadena. Tan pronto como entré en la habitación, la puerta se cerró detrás de mí. Me acerqué a la ventana. Todos estaban de pie al otro lado, mirándome. Uno de los oficiales encendió un cigarrillo. Un altavoz en el techo cobró vida y una voz comenzó a hablar. «No puedo entenderte», grité. Por supuesto, lo sabían. Lo más probable es que solo estuvieran probando el sistema. Había estudiado los restos de su especie durante años, imaginándolos siempre en un contexto neolítico, como trogloditas empuñando lanzas. Ahora, mientras miraban mi cuerpo desnudo vestido con sus elegantes uniformes, las tornas habían cambiado. Aquí, yo era el cavernícola prehistórico que reaparecía de un pasado olvidado hacía mucho tiempo. La comida que me dieron aquí era un poco mejor que la que nos dieron antes. Era mayoritariamente vegetariana, aunque a veces contenía carne. Quizás de mamut, pero no me gustó mucho. Estaba, según mis estándares, poco hecha. Me mantuvieron dentro de esta habitación durante mucho tiempo, bajo vigilancia constante. Todos los días seguían la misma rutina. Primero probaban mi resistencia física y mi fuerza, tratando de determinar mis límites. Luego, probaban mi cognición con diferentes tipos de pruebas de resolución de problemas, similares a las pruebas estándar de coeficiente intelectual. Y por último, me interrogaban con diferentes métodos. La forma más exitosa de comunicarse era dibujando. No era un pintor muy hábil, pero aún así era capaz de explicar ciertos conceptos básicos. Sin embargo, traté de aprender todo lo que pude sobre su idioma durante este tiempo. Incluso me dieron un léxico, pero fue extremadamente difícil. No podía entender más que unas pocas palabras, signos y nombres. Tuve cierto éxito en traducir su sistema numérico. La principal diferencia fue que no utilizaban el sistema decimal, sino el sistema duodecimal. Sus objetivos al comunicarse conmigo parecían ser entender la tecnología que habíamos traído con nosotros y de dónde veníamos. Siempre me daban nuestros teléfonos, tanto el mío como el de Alex, y me pedían que se los explicara. Sus baterías se habían agotado, lo cual parecían entender, pero no me creyeron cuando les dije que no sabía cómo cargarlas de nuevo. Sin embargo, dibujé satélites de comunicación orbitando alrededor de un globo terráqueo y, aunque eso estaba más allá de su nivel actual de tecnología, la idea no les parecía completamente ajena. En todo caso, parecían bastante impresionados por ella, como si acabaran de empezar a pensar en esas cosas. En cuanto a mi lugar de origen, mentí deliberadamente para evitar que me bloquearan el paso en caso de que pudiera escapar más adelante. Curiosamente, nunca recurrieron a la tortura. Parecían preocuparse mucho por mi salud, a pesar de que seguía perdiendo peso a un ritmo alarmante. Un día, durante uno de los interrogatorios, me mostraron fotografías en blanco y negro de fósiles. En una de ellas había un cráneo. Había pertenecido a un Homo sapiens anatómicamente moderno. El interrogador puso un mapa del mundo sobre la mesa y señaló una zona del este de África. Asentí e inspeccioné la región con más atención que antes. Para mi sorpresa, vi un par de lagos grandes, pero aún diminutos en el mapa, en las cercanías de lo que habría sido Tanzania en mi mundo. Al principio no pensé mucho en eso, pero después de regresar a mi habitación pensé mucho en ellos. No pertenecían allí. No podía estar completamente seguro, porque no tenía una imagen perfecta del mapa del mundo en mi cabeza, pero me convencí más o menos de que esos lagos no eran parte de mi mundo. Tal vez, pensé, eran el punto de divergencia. Tal vez eran cráteres. Algo debe habernos golpeado en este mundo antes de que tuviéramos tiempo de salir de África, pensé, pero después de que lo hicieran los antepasados de los neandertales. Abrí los ojos y dije en voz alta, «Dios mío, nos extinguimos». Después de un mes o dos, no había aprendido cómo funcionaba su calendario, así que no estoy seguro de qué unidad de tiempo habrían utilizado. Las puertas se abrieron en mitad de la noche. Pude ver las siluetas de los investigadores y los oficiales al otro lado de la ventana. Una luz roja los iluminó desde atrás, y la sombra del humo de cigarrillo se elevó hasta el techo. Una figura pequeña y oscura entró en la habitación. Una voz fuerte salió de los altavoces. No me hablaba a mí, sino a la figura que acababa de entrar en mi habitación.
Mi corazón se aceleró y pensé que se me iba a salir del pecho. Me escondí bajo las sábanas. Cuando la figura se asomó a la luz roja que provenía de la ventana, vi que era una chica. Teniendo en cuenta lo mucho más pequeña que era en comparación con las otras mujeres y lo joven que parecía, me quedó claro que era una adolescente, no mayor de 16 años. No tardé mucho en comprender lo que estaba pasando. Su ética reproductiva no se parecía en nada a la mía. Me levanté rápidamente de la cama, cubrí mi cuerpo desnudo con las sábanas y me acerqué a la ventana. «No puedes hacer esto», grité, golpeando el cristal con ambas manos. «Sácalo de aquí, por favor». No había esperanza. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave, como siempre. La chica se escondió en un rincón cuando me vio, y yo me escondí en el otro extremo de la habitación. El orador siguió hablando, y después de unos minutos, la chica neandertal intentó acercarse a mí. Caminó lentamente hacia mí, pero tan pronto como se acercó demasiado, corrí rápidamente al otro lado de la habitación. ¿La habían obligado de alguna manera? Quizás amenazaron a su familia. ¿O se había presentado voluntaria por honor? No importaba. Me estaban obligando. Habían probado mis habilidades, habían comparado mi potencial hereditario con el suyo, y habían decidido mezclar su especie con la mía para crear un ser superior. Tal vez para superar finalmente a los denisovanos. «No lo entiendes», grité. «Es un error. Te estás condenando al olvido». No sabía cómo explicárselo para que lo entendieran. Seguí corriendo para alejarme de la chica en cuanto se acercaba. Por la mañana, cuando se encendieron las luces, pude verla con más claridad. Llevaba unas telas finas que dejaban ver su cuerpo desnudo debajo y su pelo era negro. Parecía triste, pero no había lágrimas en sus grandes ojos. Su respiración agitada me dejó claro que tenía tanto miedo como yo, si no más. Ese día no me dieron de comer, ni a mí ni a la niña. Empecé a llorar por segunda vez en ese lugar. Sabían lo que hacían, ni comida ni agua hasta que, al darme cuenta de lo inútil de todo, volví a golpear la ventana. «Es una niña, maldita sea». Mi voz resonó en la nada. El comandante neandertal encendió un cigarrillo. Según esta gente, tuve que asumir que no importaba lo joven que fuera la niña, siempre que fuera fértil. Me negué durante 3 días. Tanto la niña como yo nos estábamos muriendo de sed. Lo más probable es que no me dejaran morir, pero estaba bastante seguro de que la sacrificarían. Al final, no podía permitir que eso sucediera. Durante los 3 días, traté de comunicarme con la niña. Por supuesto, no nos entendíamos, pero aprendimos nuestros nombres. Su nombre era Dura. Lloré por tercera vez durante el acto. Cerré los ojos e intenté imaginar algo, a otra persona. Pero, por supuesto, no hubo placer. Todo lo que sentí fue rabia hacia mis captores que nos observaban en silencio. Al 4.º día, entraron y se llevaron a la niña. Traté de decirle que lo sentía y, aunque no entendió mis palabras, creo que sí lo entendió. Al día siguiente me dieron una comida bastante sustanciosa. Esta vez, incluso añadieron frutas. Me parecieron extrañas, pero eso no me sorprendió. La mayoría de las frutas a las que estaba acostumbrado habían sido domesticadas, cultivadas durante milenios. Por humanos, era natural que otra especie de homínido lo hiciera de forma diferente a nosotros. La mayoría de las frutas tenían un sabor amargo, pero aún así era una mejora con respecto a lo que me habían dado hasta ahora. Pasaron varios meses. Hice todo lo posible por olvidarme de Dura, tratando constantemente de convencerme de que no tenía otra opción. Los exámenes e interrogatorios interminables continuaron. De vez en cuando, nuevos oficiales e investigadores llegaban para sondearme. Siempre obedecía. De vez en cuando, intentaba preguntarles sobre el paradero de Alex, pero sin éxito. Cada vez que me llevaban a la sala de reconocimiento, intentaba encontrar puntos débiles en la seguridad. Contaba a los guardias, las puertas, y trataba de idear un plan para escapar. Pero en mi estado de debilidad y dada su superioridad física, no tenía ninguna posibilidad. Poco a poco me rendí, llorando hasta quedarme dormida todas las noches. Pero una de esas noches todo cambió. Me despertó el sonido de un disparo.
Alguien gritó y luego se oyó otro disparo. Todo quedó en silencio durante un minuto. Me incorporé y traté de escuchar. Nada. Todo lo que oía era mi respiración congelada. Entonces se abrió la puerta de mi habitación y apareció una figura muy encapuchada y cubierta con un velo. «¿Quién está ahí?», pregunté. La figura me agarró del brazo. Traté de luchar contra ella, pero entonces vi quién era. Era Dura. Quería que la acompañara. Aunque estaba confundido sobre lo que estaba pasando, mi instinto inmediatamente me dijo que aprovechara esta oportunidad. Cubrí mi cuerpo con las sábanas y la seguí por el pasillo. Llevaba una de las armas de los soldados. No tenía idea de cómo la había conseguido. Pero dadas las circunstancias, estaba claro para mí que había escapado de alguna manera. Una investigadora, asesinada a tiros, yacía en un charco de sangre en el suelo. Dura era rápida. Aunque solo podía ver sus ojos debajo de su capucha, podía decir que estaba decidida y que su vida dependía de su éxito en este intento. En cuanto a por qué había elegido salvarme, si eso era lo que estaba haciendo, no tenía idea. Había robado algún tipo de tarjeta y había abierto puerta tras puerta. Se detuvo y me hizo una señal para que hiciera lo mismo. Al doblar la esquina, pude escuchar una conversación por radio. Dura cerró los ojos durante unos segundos. Luego cargó el rifle con un movimiento rápido, dobló la esquina y apretó el gatillo. «Mierda, mierda, mierda», susurré para mí mismo mientras seguía a Dura hasta la esquina. La guardia recibió un disparo en la cabeza, justo entre los ojos, y bloqueó la puerta del ascensor que me había traído hasta allí. Cogió el rifle, comprobó que estuviera cargado y me lo entregó sin dudarlo. Pesaba, pero eso podría deberse a mi estado de debilidad. En cuanto Dura tiró de la palanca del ascensor, sonó una alarma, y una luz roja llenó el pasillo. Su fuga debía haber sido informada ahora. Justo antes de que descendiera la plataforma, un grupo de guardias vino corriendo hacia nosotros. Por suerte, este ascensor tenía un techo que hacía imposible que nos dispararan desde arriba. Dura recargó su rifle de nuevo, y cuando nos acercamos al piso inferior, el garaje, se sentó y apuntó con el rifle frente a ella. Hizo un gesto hacia mí, aparentemente diciéndome que me sentara detrás de ella. Tenía demasiado miedo, o estaba demasiado frenético, para usar el rifle que tenía en la mano. Simplemente me cubrí detrás de ella. La alarma resonó en el garaje. 4 guardias nos esperaban a unos metros de distancia. Dura inmediatamente disparó a uno de ellos y corrió hacia la derecha. Yo la seguí. Los otros 3 guardias gritaron y comenzaron a perseguirnos. Ambos dispararon contra nosotros, pero fallaron, o quizás más probablemente, decidieron no dispararme porque me querían con vida. Me di la vuelta y disparé mi rifle apoyándolo en mi vientre, alcanzando a uno de los guardias en la pierna. Fue pura suerte. No había apuntado en absoluto. Dura se detuvo junto a uno de los autos, disparó a la manija de la puerta con su rifle y entró. Me senté a su lado. Pude ver a más guardias salir del ascensor. Sin embargo, mientras Dura se alejaba, embistiendo la barrera de la carretera, los guardias no intentaron ir tras nosotros. Hiperventilé mientras Dura aceleraba a casi 100 millas por hora. El motor retumbó y rugió como una bestia enojada. Dura se desvió hacia un lado, y medio segundo después, un grupo de esclavos denisovanos pasó a nuestro lado. Iban caminando por el medio del camino. Entonces, vi la puerta de la habitación a la que habían llevado a Alex. Le grité a Dura que se detuviera, señalando el costado del túnel. Ella me miró confundida. No teníamos tiempo para detenernos. Sentí que había traicionado a mi amigo, pero no tenía otra opción. Lo más probable, pensé, es que ya se lo hubieran llevado a otro lugar de todos modos. Llegamos al puente que habíamos visto antes. El sonido del agua cayendo ahogó el rugiente sonido del motor del coche. Dura frenó con fuerza. Casi salgo volando por el parabrisas. Perdimos el control sobre la carretera mojada y resbaladiza, y luego, en un instante, nos detuvimos por completo. Dura salió a la carretera. No entendí lo que estaba pasando hasta que salí. El vapor de agua formaba una niebla tan espesa a nuestro alrededor que era difícil respirar.
y detrás de toda esa niebla, al otro lado del puente, lo vi. Una barricada que habían colocado para detenernos. Dura se paró frente a mí, con el rifle al hombro, y miró fijamente las sombras detrás de la niebla. No podíamos regresar por donde habíamos venido. No tenía idea de cómo saldríamos de esta situación. Dura no compartía mi incertidumbre. Se dio la vuelta y caminó hacia mí con pasos firmes. Estaba confundida, asustada y lista para rendirme, pero Dura todavía parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. Ella me agarró la mano, dijo algo que no pude entender y me arrastró hasta el borde del puente. Sin dudarlo, se subió. Miré a mi alrededor. Los autos del otro extremo del puente encendieron sus motores. Ellos sabían lo que estaba pasando, y yo también, aunque no quería creerlo. Me subí al lado de Dura. Tomé su pequeña mano en la mía y la miré a los ojos. Y luego, saltamos. Salimos a la superficie dentro de una cálida piscina subterránea. Salí del agua y ayudé a Dura, que no podía nadar con toda su gruesa ropa, a llegar a la orilla. Ella todavía tenía su rifle, pero yo había perdido el mío. Una luz ultravioleta azul nos iluminaba desde el techo. Me quedé paralizada en mi lugar mientras miraba a mi alrededor. La habitación, que recordaba a un baño turco, estaba llena de mujeres neandertales desnudas. Estaban tumbadas sobre rocas talladas o flotando boca arriba en el agua, fumando largas pipas. Después de unos segundos, me di cuenta de que no les importábamos. Estaban drogadas por lo que estuvieran fumando. Un fumadero de opio, me dije incrédulo. Dura, que ahora cojeaba de su pierna izquierda, empezó a caminar. Una de las mujeres le agarró la pierna con un agarre débil. Dura le apuntó con su rifle y apretó el gatillo sin dudarlo. Pero no pasó nada. La munición debía haberse estropeado bajo el agua. Giró el rifle y golpeó a las mujeres en la cabeza con él. Nadie reaccionó. Había un conjunto de ropa roja en la pared. Dura la señaló. Me las puse y me cubrí la cara. No engañaría a nadie por mucho tiempo, pero tal vez me daría unos segundos extra. Subimos sigilosamente un tramo de escaleras y entramos en un pasillo vacío. Doblamos la esquina justo para encontrar otro pasillo vacío. Luego, subimos otro tramo de escaleras y entramos en un tercer pasillo igualmente vacío. Era un laberinto. De vez en cuando nos cruzábamos con algunos civiles o trabajadores que no estaban de servicio. No parecían saber quiénes éramos. Probablemente me habían mantenido en secreto para todos, excepto para unos pocos seleccionados. Entramos en un largo pasillo con guardias armados al otro extremo. Ambas paredes tenían filas de alcobas ahuecadas y enrejadas llenas de prisioneros denisovanos, todos ellos gritando y gimiendo. Por lo que pude ver, habían sido capturados recientemente y sus espíritus no estaban del todo destrozados todavía. Los guardias nos gritaron tan pronto como nos vieron. Uno de ellos tomó su radio de su cinturón y gritó algo por ella. Intentamos retroceder, pero nos detuvimos en seco cuando escuchamos a más guardias que venían de esa dirección. Una vez más, estábamos atrapados. A los guardias del otro extremo se les unió un grupo de soldados que comenzaron a caminar por el pasillo hacia nosotros. No teníamos nada con qué defendernos. Estaba seguro de que esto era todo, el final de nuestro inútil intento de escapar. Dura, demasiado pequeño para alcanzarlo, señaló lo que parecía un conjunto de controles en la pared. Al principio no reaccioné, no porque fuera difícil de entender, sino porque estaba demasiado estresado para pensar. Dura, me gritó. Salí de mi parálisis y agarré la palanca más grande del panel. Pero Dura seguía intentando decirme algo. De alguna manera lo estaba haciendo mal. Tenía que detenerme, mirar el panel y pensar. Una tarea casi imposible. Junto a la palanca había un conjunto de interruptores de metal. Sin pensar en lo que podrían ser, comencé a accionarlos todos en un movimiento frenético. Dura apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Era el momento de tirar de la palanca. Aunque todo esto sucedió en menos de un minuto, se sintió como una eternidad. Al principio pensé que la palanca estaba atascada, pero era solo yo quien estaba más débil que nunca antes. Los soldados habían comenzado a correr hacia nosotros ahora e incluso me dispararon. Probablemente no siguieron sus órdenes,
dado que habían evitado dispararme antes, sino que actuaron por miedo a lo que estaba haciendo. Las balas rebotaron en las paredes junto a mi cabeza. Grité, agarré la palanca con mi otra mano también y usé mi peso corporal para bajarla. Clank. Funcionó. No tenía ni idea de lo que iba a pasar, pero no tuve que esperar mucho para averiguarlo. Las celdas, representadas por los interruptores, se abrieron y los prisioneros salieron y atacaron a sus torturadores. En el caos que siguió, Dura me tomó de la mano y se escabulló entre todo. En medio del pasillo, cerca del suelo, había un conducto de ventilación. Dura agarró un rifle de un soldado que estaba siendo atacado por un denisovano y abrió el conducto de una patada. Nos arrastramos dentro. El eco de los gritos se desvaneció a medida que avanzábamos. El aire que circulaba por allí era gélido. Después de un rato, pasamos por encima de una sala donde dos investigadores examinaban algo sobre una gran mesa redonda. Me detuve y miré por el respiradero. «¿Alex?» Los investigadores me miraron. Tenían la boca cubierta con mascarillas quirúrgicas. Se me cayó el alma a los pies. El cuerpo desnudo de Alex estaba atado a la mesa, como una versión macabra del hombre de Vitruvio. Le faltaba la cabeza. Dura, que se arrastraba delante de mí, me hizo un gesto para que continuara. No tuve más remedio que obedecer. «Dios mío, está muerto, está muerto, está muerto», susurré, tratando de contener las lágrimas. Tal vez había muerto por error, o tal vez habían decidido examinar su cuerpo mientras se concentraban en mi mente. Un entumecimiento se apoderó de mí. Reprimió mi pánico. Mi mejor amigo estaba muerto. Escuché sus palabras como un eco dentro de mi cabeza mientras continuaba. «Hay un cierto equilibrio aquí, ¿sabes?» Nos arrastramos, trepamos y saltamos a diferentes pisos. Mis manos se congelaron por la superficie metálica, luego se pusieron rojas, luego entumecidas, duras y pálidas. Si no salía de allí pronto, me congelaría. Cuando finalmente salimos, nos encontramos dentro de la mina. Los esclavos no hicieron nada para detenernos. De hecho, actuaron como si nos tuvieran miedo. Sentí pena por ellos mientras corríamos junto a ellos, tratando de encontrar el camino hacia la superficie. Su miseria no conocía límites. Su único crimen era pertenecer a la especie equivocada, que aparentemente estaba fuera del círculo de empatía de los neandertales. Me pregunté cómo sería la vida en el corazón de la civilización denisovana. Afortunadamente, los capataces neandertales, que hacían sonar sus largos látigos negros, no parecían haber sido informados de nuestra presencia. Caminábamos por un sendero estrecho. A nuestra derecha, los mineros estaban cortando el lecho de roca con sus pesados picos, y a nuestra izquierda, un profundo acantilado revelaba un cañón oscuro que los mineros debían haber excavado durante más de un siglo o más. Poco a poco, nuestra piel se cubrió de mugre negra. Una sola bocanada de aire era como fumar un paquete entero de cigarrillos. Al otro extremo del abismo, unos soldados armados, hablando por radio, iluminaban con linternas la cara de todos para ver si éramos nosotros. Dura siguió adelante sin dar señales de rendirse, pero no podía decir si sabía a dónde iba. Todo lo que podía decir era que seguíamos caminando hacia arriba. Después de un rato de caminar sin parar, se detuvo. Se oyó un ruido sordo y profundo, que parecía venir de la superficie, y un segundo después unas estalactitas cayeron al abismo desde arriba. Supuse que era el lanzamiento de un cohete, lo que significaba que finalmente estábamos cerca de la superficie. Dura se quedó quieta un momento, como si estuviera pensando en qué dirección tomar a continuación. Luego me dijo algo y continuó. Llegamos a un par de escaleras circulares. Eran estrechas y oscuras, pero se extendían mucho desde el fondo. Lentamente, mientras yo me encorvaba detrás de ella, Dura subió las escaleras. En algún lugar en el medio, escuchamos una charla de radio unos metros más arriba. Sentí que mi corazón se detenía. Contuve la respiración. Dura se sentó y comprobó si su rifle estaba cargado. Luego lo apuntó frente a ella. El soldado que estaba sobre nosotros también debió habernos escuchado, porque nos esperaba cuando bajó. Se presionó contra la pared como una sombra. Disparó primero, pero solo por una fracción de segundo.
El sonido de los disparos se amplificó en la escalera. Sentí un dolor punzante en el hombro. Me habían dado. El soldado, con su gran mano sobre el pecho, cayó al suelo. Me toqué el hombro. La bala lo había atravesado, atravesándome. Curiosamente, el dolor no me molestó tanto, pero probablemente se debía al frío y a la conmoción. Por segunda vez desde que llegué aquí, mis ojos tuvieron que acostumbrarse a la luz del día después de haber estado expuestos a nada más que luces tenues durante mucho tiempo. Parecía que habíamos salido por una salida de emergencia que no se usaba mucho. La torre estaba a 1 milla de distancia. Esto estaba más cerca de la plataforma de lanzamiento. Eso fue una suerte. La zona había sido evacuada justo antes del último lanzamiento. Se podían escuchar sirenas fuertes, con un sonido profundo y espeluznante desde la torre. Estaban en estado de alerta roja, todo por nuestra huida. 2 dirigibles flotaban en el aire, con una fina capa de nieve sobre ellos. Miré a mi alrededor. Ya no era verano. A unos metros había un aparcamiento vacío, salvo por un camión. El guardia de la escalera debía de haber llegado en él. Era del mismo tipo que los que habían utilizado los cazadores. Dura subió al interior. Tenía sentido, no habríamos llegado muy lejos a pie. Sin embargo, el camino atravesaba el lugar. Encendió el motor, apenas alcanzando los pedales. Me dio el rifle. Era la única salida. Los soldados ya se acercaban. Nos dispararon. Pero en cuanto alcanzamos la velocidad máxima, no pudieron hacer mucho más que vernos pasar corriendo junto a ellos. El camión grande casi se cae, balanceándose sobre el lado izquierdo, cuando Dura tomó una curva cerrada junto a la torre. Apunté con el rifle por la ventana a mi derecha y disparé a un par de soldados que entraban en 3 autos que parecían Ferraris negros de los años 80, pero no les di a ninguno. Atravesamos las puertas que conducían a la salida del lugar mientras los guardias se alejaban de un salto. Afortunadamente, nadie parecía demasiado ansioso por disparar a matar, lo que hizo que nuestra huida fuera mucho más fácil de lo que hubiera sido de otra manera. Los 3 coches nos siguieron en silencio. Era el mismo camino por el que nos habían llevado los cazadores después de capturar a Alex y a mí. Mantuve los ojos bien abiertos para ver la colina que habíamos escalado. ¿Sería capaz de regresar? Había perdido mucho peso desde que llegué y probablemente ya podría entrar por la abertura, y Dura definitivamente era lo suficientemente pequeña. No estaba dispuesto a dejarla en ese lugar hostil, no después de que me ayudara a escapar. Un rinoceronte lanudo, que es asombroso ver incluso en mi estado actual, se paró en la carretera frente a nosotros. Dura lo ignoró y siguió conduciendo a toda velocidad hacia él. Lo miró con determinación en sus ojos. Me estaba poniendo nervioso. «¿Qué estás haciendo?», dije. «Gira a la izquierda». Comencé a señalar con la mano para intentar que entendiera. No me escuchó. Incluso intenté girar el volante, pero me apartó con un gruñido enérgico. Y luego, a solo 1 segundo o menos de golpear al rinoceronte, giró bruscamente hacia la izquierda. Caí a un lado. Dura sabía exactamente lo que estaba haciendo. Detrás de nosotros hubo un fuerte choque. Miré por la ventana. Nuestros perseguidores no habían visto al rinoceronte y se estrellaron contra él. Una colisión frontal fatal. El auto que iba adelante voló por los aires, aterrizó sobre su techo y los otros volcaron. La decisión de Dura de sacrificar al rinoceronte, que ahora yacía muerto en la carretera, nos había dado el tiempo que necesitábamos. «Mierda», dije, y me relajé un poco por primera vez desde que escapamos. Me puse la mano en el hombro. Ahora me había empezado a doler mucho más. Dura apartó la vista de la carretera por un segundo. Cuando vio el dolor en mi rostro, se mostró realmente preocupada. En el camino reinaba la calma. La luna, una luna sin huellas en su superficie, se recortaba tenuemente contra el cielo azul, y el sol estaba a punto de ponerse. Ya estaba anocheciendo cuando vi la colina. «¡Alto!», grité y lo señalé. Intenté decir algunas palabras en su idioma para que me entendiera. Parecía confusa, pero finalmente detuvo el camión. No había tiempo que perder. Me señalé a mí mismo y luego a la colina. Luego la agarré del brazo y la hice seguirme hacia el bosque profundo.
Avanzamos con dificultad por la nieve, casi ahogándonos en ella. Sería fácil para los soldados seguir nuestras huellas. Volví a mirar el camino. Se veían 2 puntos negros en el cielo, que poco a poco se hacían más grandes. Eran las aeronaves. Venían a por nosotros. Tenía que encontrar la cueva rápido, pero después de todo ese tiempo, era difícil recordar exactamente dónde estaba. Pronto estaría completamente a oscuras. Subimos la colina y bajamos por el otro lado. Eso estuvo cerca. 15 minutos después, lo encontré. No había nieve cerca, como si se hubiera derretido debido al aire más caliente que salía de allí. Dura, comprensiblemente confundida, miró la pequeña entrada. Me dolía el brazo y todo mi cuerpo temblaba. Si no regresaba pronto a mi mundo, moriría de hipotermia. Para poder pasar por la abertura, y especialmente por la segunda abertura interior, tuvimos que quitarnos la mayor cantidad de ropa posible. Traté de comunicarle esto a Dura, pero no estoy seguro de si lo logré. Comencé a quitarle sus pesadas capas y mantos, que había usado para camuflarse con los guardias, mientras señalaba la entrada. Ella simplemente se quedó allí, mirándome con la expresión más triste que jamás había visto. Sus mejillas estaban rojas por el frío y su gran nariz goteaba. Su respiración nublada era rápida, revelando su miedo. Cuando una de las últimas prendas se cayó de su cuerpo, sus ojos se posaron en su vientre, y cuando lo miré, vi por qué. Ella estaba muy embarazada, llevando a nuestro hijo. No había forma de que entrara por la segunda entrada en esas condiciones. No, 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 susurré mientras comenzaba a llorar. 1.000.000 de pensamientos pasaron por mi cabeza. Sabía que las aeronaves se acercaban cada vez más. Todavía no nos habían visto. Era imperativo que no encontraran la cueva, o al menos que no la detectaran. Le volví a poner la ropa de Dura. No había escapatoria para ella. La iban a atrapar, y yo estaba demasiado asustada, demasiado débil. Este momento es el que más me avergüenza. Ella había pasado por todo esto, tratando de salvar al padre de su hijo y a ella misma, a pesar de que, y tal vez porque, estaba embarazada. Y yo no tuve las agallas para permanecer a su lado en este momento decisivo. Señalé hacia la derecha, con lágrimas corriendo por mis mejillas, y le dije que fuera en esa dirección, y luego me señalé a mí mismo y a la cueva. Después de eso, traté de hacerle entender que no podía decirle nada a los soldados. Lo hice usando algunas palabras en su idioma que había aprendido y señalando la cueva. Luego hice la señal de silencio con mi dedo. No había forma de que yo supiera si entendían lo que quería decir. Solo podía esperar. Tal vez pensó que me encontraría al otro lado del acantilado. No lo sé, pero después de que le grité, hizo lo que le dije y se alejó. Afortunadamente, la falta de nieve fuera de la cueva significó que no dejamos huellas que los soldados pudieran descubrir. Lo único que oí mientras me arrastraba por el pequeño pasaje fueron los ecos de mi llanto. He vuelto a la cueva una vez al mes y no he visto señales de que alguien saliera de ella. He puesto una gran roca delante de la entrada que no se puede mover fácilmente desde el interior y he apoyado algunos palos pesados contra ella para ver si alguien la mueve. Hasta ahora, parece que Dura mantuvo la cueva en secreto. Oh, Dura. A estas alturas, si es que sobrevivió, mi hija ya tiene 1 año. No ha pasado un día sin que piense en ella. Lamento mi decisión de volver a mi mundo sin ella. Pero durante este año me he mantenido ocupada. En la mesa que está detrás de mí ahora mismo hay algunas cosas que me resultaron muy difíciles de conseguir. Un montón de rifles automáticos y pistolas semiautomáticas, toneladas de munición para ellas, granadas, un lanzacohetes y mucho más. Voy a volver. Esta vez estaré preparada. Voy a mostrarles la verdadera naturaleza del Homo sapiens. No sabrán que les ha golpeado. Les daré una paliza.